Buenas tardes. Evidentemente no se oía. Buenas tardes, ahora sí se oye. Ahora sí se oye. Muy bien. Pues con una puntualidad casi germánica, empezamos esta primera conferencia cuaresmal de la Cuaresma 2024 que organiza el Cabildo de la Catedral. No le doy. ¿El qué? No funciona. ¿Y eso? Ya está funcionando. Son los riesgos del directo, como ustedes saben. Se ha probado antes y funcionaba, ahora no prueba. Esta es la ley de Murphy. No sabemos si es ahora, ya está, vale. Como se ha hecho con Apple y esto es Windows, pues lo mismo es, se está peleando, sí, la manzanita contra la ventana, o la ventana contra la manzanita. Muy bien. En el subsidio que el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización ha publicado con motivo del jubileo, precisamente en este año 2024, preparatorio ya en la inmediatez del jubileo del 2025, leemos el siguiente texto. Al acercarnos en nuestro caminar hacia el jubileo 2025, el Papa Francisco ha querido que este año 2024 esté dedicado a la oración, invitando a toda la Iglesia a un tiempo de gran dedicación en preparación a la apertura de la Puerta Santa. La celebración de un año santo que encuentra su origen más remoto en la tradición hebraica del jubileo, como tiempo de perdón y reconciliación, representa a partir del año 1300 una ocasión especial para meditar sobre el gran don de la misericordia divina que siempre nos espera y sobre la importancia de la conversión interior, necesarios para poder vivir los dones espirituales otorgados a los peregrinos durante el Año Santo, renovando la relación que une a los bautizados como hermanos y hermanas en Cristo y con toda la humanidad en cuanto amada por Dios. La invitación es a intensificar la oración como diálogo personal con Dios, una invitación que debe conducirnos a reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestro compromiso en el mundo de hoy, en los diversos ámbitos donde estamos llamados a vivir, de modo que pueda ser alimentada una renovada pasión por la evangelización del hombre moderno. El Papa Francisco, anunciando en el Ángelus el año de la oración que precede al Jubileo 2025, ha exhortado así a los fieles. Os pido intensificar la oración para prepararnos a vivir bien este acontecimiento de gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y del mundo. Palabra del Papa Francisco en el Ángelus del pasado 21 de enero. En sintonía con el deseo del Papa Francisco para este año 2024, previo al jubileo, el Cabildo de la Catedral determinó en la última sesión ordinaria dedicar estas conferencias cuaresmales que hoy se abren a la oración, abriendo el ciclo con una visión panorámica de esta rica e inagotable temática en la vida y en los escritos de los primeros cristianos. La oración, como relación personal con Dios, celebrada individual o colectivamente, siempre estuvo presente en el núcleo más esencial de la vida cristiana,
como atestigua la vida de Cristo y los mismos escritos del Nuevo Testamento. Por su importancia intentaremos ofrecer una visión sistemática del tema de la oración en los escritos del Nuevo Testamento, con referencia obligada evidentemente al maestro de la oración, como tituló San Pedro Poveda, uno de sus libros, Jesús, maestro de oración. San Pedro Poveda, como saben, canónigo de esta catedral de 1913 a 1921. Y empezamos con la oración de Jesús. Una simple lectura de los Evangelios nos revela cómo la oración es una de las constantes en la vida del Señor. Está presente en cualquiera de sus actividades. Es como lo que da sentido a lo que Jesús hacía y decía. De ahí que el Señor dedique un tiempo especial a la relación con el Padre. A veces ora solo, en otras ocasiones lo acompañan sus discípulos. Tan presente está la oración en la vida de Jesús que sus mismos discípulos le piden que les enseñe a orar. La plegaria de Jesús está presente en todos los momentos de su vida, incluso en los momentos más difíciles y más trascendentales como es su pasión. El Nuevo Testamento no nos ofrece solo la figura orante del Maestro, también nos transmite ejemplos de las oraciones de Jesús. Alabanza exultante y acción de gracias. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Oración de intercesión. Padre, no solamente pido por ellos, pido también por todos los que creerán en ti por su nombre. Oración de petición. Padre, si es posible que se aparte de mí este cáliz, de súplica desgarrada o de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O ya la última oración de abandono confiado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Los Hechos de los Apóstoles nos presentan a los primeros cristianos reunidos en oración. Y es justo al inicio. San Lucas empieza el libro de los Hechos con el relato de la ascensión del Señor y a continuación dice, lo primero que dice en el versículo 14 del capítulo primero, es que la comunidad de Jerusalén perseveraba en la oración con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús. Lo primero que hace el libro de los Hechos es decirnos que la comunidad de la Iglesia Madre, la comunidad jerosolimitana, perseveraba en la oración. Como para Jesús, para los cristianos, la oración es algo asiduo. Nos dice ya saben que en el libro de los Hechos hay 3 sumarios, que son 3 resúmenes de la vida de la primera comunidad, en el capítulo 2, en el 4 y en el 5. Pues en el capítulo 2 dice, los creyentes eran asiduos en la oración, asiduos en la oración. Los apóstoles van a considerar la oración un ministerio preferente, de manera que en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando los de lengua griega se quejan contra los de lengua hebrea porque su viuda y su huérfano no eran atendidos en el suministro diario, los apóstoles van a crear un cuerpo, van a crear Cáritas, para que nos entendamos, Van a crear los diáconos que se tienen que dedicar al servicio de las mesas, porque ellos, dicen los apóstoles, se tienen que dedicar a la oración y a la predicación de la palabra. Siguiendo el ejemplo de Jesús y de sus primeros seguidores, podemos deducir que la oración en sus múltiples facetas es un deber, una obligación, pero, por encima de todo, una necesidad para no caer en la tentación, una necesidad en la que hay que perseverar, a la que hay que llevar toda nuestra vida y que, por lo tanto, es algo primordial. Pero podemos preguntarnos, ¿a quién tenemos que rezarle? Como los discípulos, también nosotros le pedimos a Jesús que nos enseñe a orar. Y Él nos va a enseñar el modelo de oración perfecta, que es el Padre Nuestro. Tenemos que orar siempre al Padre, llamándolo como Él lo llamaba, con esa intimidad inigualable y absolutamente desconcertante entonces por la trascendencia de Dios, para los judíos, llamándolo papá, Abba, papaíto. Tenemos que orar empujados por el Espíritu,
pero presentamos nuestra oración al Padre en el nombre de Jesús, mediante el Espíritu, que, como dice San Pablo, viene en ayuda de nuestra debilidad cuando no sabemos pedir como conviene y nos empuja precisamente a que recemos como Jesús, llamando a Dios Abba. Ese mismo Espíritu es el que nos hace que reconozcamos a Jesús como el Señor y lo confesemos como tal. Dice San Pablo que nadie puede decir Jesús es Señor si no está movido por el Espíritu. ¿Cómo rezar? También Jesucristo, Maestro de oración, nos ofrece normas prácticas para nuestra relación con Dios, normas que Él mismo encarna en su vida de oración. Ante todo nos ofrece el modelo de oración que es el Padre Nuestro, pero al mismo tiempo nos advierte en la inutilidad de las muchas palabras. Hay que orar con pocas palabras, algo que repetirán, como veremos luego, los padres de la Iglesia. Hay que orar individualmente, cuando solo nuestro Padre del Cielo nos puede ver, o bien reunidos en comunidad, reunidos en el nombre de Jesús. Una cosa importante de la oración en los padres de la Iglesia es precisamente eso, el aspecto comunitario y litúrgico de la oración. Luego, cuando pase el tiempo, ya en la Edad Media, vendrá pues una individualización de la oración, que va a ser en cierto modo agudizada después por la corriente espiritual que se conoce como devoción moderna y que en cierto modo llega hasta nuestros días, donde ya no es el nosotros, sino el yo. Mi Señor, no nuestro Señor. Eso que decía San Cipriano de Cartago, del que luego hablaré, de que el cristiano incluso cuando está solo no puede decir Padre mío que estás en los cielos, sino Padre nuestro, porque siempre, aunque esté solo, reza y ora unido a toda la Iglesia. En una relación de amor como es la oración, la actitud básica es la confianza. Hay que orar con confianza, con la certeza de obtener lo que se pide, apoyados en la fe que nos une a Jesús y que nos asegura que el Padre siempre nos escucha. Junto con la confianza, el orante debe de tener siempre disposición de perdonar para poder ser perdonado. La confianza y el perdón se unen para crear la humildad. Hay que orar con humildad sabiendo que nos relacionamos con alguien que nos supera infinitamente. Lo escucharemos en el Evangelio del sábado que viene con la parábola del publicano y del fariseo. El publicano pues pidiendo perdón en el templo mientras que el fariseo lo mira por encima del hombro. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese. Sin embargo, el otro pues pide perdón y misericordia. Y como corolario, orar con perseverancia, constantemente, de continuo, con insistencia, como si de una lucha se tratase, no ofreciendo solo palabras o pensamientos, sino ofreciéndonos a nosotros mismos como culto razonable, agradable a Dios. Dice San Pablo en un texto que es antológico, en la carta a los Romanos, capítulo 12, ofreceos como culto, dice en el original griego, logiké latreia. Lo traducen como culto espiritual, pero evidentemente logiké hace referencia a logos, razón, un culto racional, razonable, que tenga sentido. Ofrecer nuestra vida, ofrecernos entero como culto a Dios. ¿Cuándo y por quién orar? Hay que orar en cualquier circunstancia, en la enfermedad, como nos dice Santiago. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Que oren por él y llamen a los presbíteros para que le impongan las manos. Hay que orar en las dificultades y en las tentaciones, antes de emprender una misión o antes de hacer una elección o tomar una decisión difícil. Cuando se plantea la primera comunidad, que el número de los 12 apóstoles por la muerte de Judas tiene que completarse de nuevo, lo primero que hacen es orar. Oran y luego eligen a Matías. Hay que orar por todos los que anuncian el Evangelio, por los que ejercen el poder y gobiernan, dice San Pablo en 1 Timoteo. Hay que pedir por los que están enfermos y finalmente, y ahí está una nota de especificidad de la vida cristiana, hay que orar incluso por nuestros enemigos, con lo que demostraremos ser hijos del Padre Celestial, ser perfectos, dice San Mateo, ser perfectos. Como vuestro Padre Celestial es perfecto,
que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Pues a partir de esta base vamos a introducirnos en la oración en la vida de los primeros cristianos a través de los textos, evidentemente no de toda la antigüedad, sino de los textos más importantes hasta mediados del siglo III, porque lo demás sería absolutamente inabarcable. Fieles a la herencia de la generación apostólica, es decir, la inmediatamente posterior al mismo Jesús, las siguientes generaciones de cristianos colocaron la oración en el centro de su vida y teorizaron sobre ella, ofreciendo a la posteridad unos bellos textos que siguen siendo punto de obligada referencia para los creyentes de todos los tiempos. Estos escritos tienen la novedad siempre desconcertante que nace precisamente de esa cercanía cronológica con los testigos cualificados de la vida, de la predicación, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y por eso, a pesar del paso del tiempo, mantienen un frescor y un sabor que nace de la proximidad temporal con el acontecimiento originario de la fe cristiana. La doctrina sobre la oración que presentan los escritos redactados en los primeros siglos de la historia del cristianismo es muy variada y diversa. Pero a pesar de esa diversidad, los padres ofrecen unas constantes que son dignas de señalarse. Esa doctrina se apoya en primer lugar en el Evangelio y en el Nuevo Testamento. Y los textos más citados son precisamente los de los Evangelios y algunos de los escritos apostólicos, sobre todo las cartas paulinas, que hacen referencia a la oración. Casi todos los autores insisten en la armonía necesaria entre la oración y la acción, para que no haya una especie de esquizofrenia espiritual o cristiana en la vida de los creyentes. Y varios subrayan la relación entre la oración y la lectura de la Escritura. El cristiano ora para vivir bien y vive bien para orar mejor. Dice San Agustín, ya en un momento cronológico que excede el que está señalado en esta conferencia, que el que ora bien vive mejor. El que ora bien vive mejor. La oración se alimenta de la palabra de Dios y en ella encuentra su propia expresión. Por eso algunos textos de los padres, sobre todo de la generación post-apostólica, nos parecen tan cercanos al lenguaje del Nuevo Testamento. Y veremos cómo algunas de las oraciones que yo voy luego a leer tienen citas textuales, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El problema de la eficacia de la oración lleva a precisar su objeto. Los bienes temporales solo pueden pedirse con medida en la sumisión y el abandono a la voluntad del Padre, que sabe mejor que nosotros aquello que nos conviene. El ideal en la oración es buscar a Dios solo, a Él mismo, que es el gran valor absoluto, el único absoluto en la vida del ser humano. Por decirlo todo, en el pensamiento de los padres de la Iglesia, la oración tiende siempre a elevarse más alto. No es solo un recurso a Dios para superar las dificultades o cumplir cristianamente las tareas de la vida de cada día, no es, como decía el famoso teólogo anglicano Robinson en los años 70, el Dios tapagujeros que va a venir a solucionarnos nuestros problemas. No, la oración no es solamente para eso. La oración es sobre todo la conversación con Dios o el estar con Dios. Esta intimidad con el Padre, por el Hijo en el Espíritu, permite al creyente levantarse poco a poco al nivel de los pensamientos de Dios y conocer a veces, en momentos de gracia, incluso un anticipo de la vida celestial. En grados diversos, la oración tiene siempre por efecto una divinización del ser humano. Esto es un concepto que en griego se dice theopoiesis, el verbo poieo significa hacer y theos es Dios, hacerse Dios. La divinización es un concepto clave en la antropología de los padres de la Iglesia. Desde el bautismo iniciamos una carrera para divinizarnos. Tenemos la misma vida de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y entonces esa divinización, fundamentalmente su máxima expresión es la participación en la Eucaristía, pero también crece con la oración. Finalmente, en los padres de la Iglesia, la oración personal se tiene que conjugar con la oración litúrgica, que ocupa un puesto importantísimo.
Por eso incluso la oración personal está teñida de fórmulas litúrgicas de alabanza, de acción de gracia, de doxología, como veremos también, como digo, en algunos de los textos. Pienso ahora mismo en el final de la carta del Papa Clemente, del obispo Clemente I de Roma. Y vamos a pasar ya a ver algunos de los escritos sobre la oración que aparecen en la primitiva literatura cristiana. Un libro muy singular es la Didaché. Didaché significa en griego enseñanza. El título completo es Enseñanza del Señor a todas las naciones por medio de los 12 apóstoles. Era un libro que se conocía su existencia, puesto que el título lo citaban los padres de la Iglesia, incluso algún breve fragmento, pero no se conocía en su integridad, hasta que en 1873 un patriarca ortodoxo, Filoteo Briennios, lo encontró en la biblioteca de un monasterio de la entonces Constantinopla, hoy Estambul. Lo publicó en 1873 y tuvo un éxito inusitado porque empezaron a hacerse versiones muy numerosas. Primero en alemán, la hizo von Harnack, luego en inglés, en francés, etcétera, etcétera. Es un escrito muy singular porque tened en cuenta que está escrito casi cronológicamente a la vez que el Evangelio de San Juan. Es decir, está rozando ya lo que es la culminación, el broche final de la revelación, en vida seguramente todavía del último apóstol de San Juan, aunque geográficamente parece ser que tiene muchos rasgos semíticos, pues se redactó o en Palestina o en Siria. San Juan ya sabemos que termina sus días en Éfeso, en la actual Turquía. Tiene 16 capítulos y es un manual de vida de la comunidad, donde se tratan temas de ética, con el discurso de los dos caminos que tiene una raigambre veterotestamentaria muy fuerte, el camino del bien, el camino del mal, el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la perdición. Habla de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, que es lo que a nosotros nos interesa, y también habla de otras cuestiones como es la presencia de los profetas itinerantes y otros aspectos de la vida de la comunidad. La Didaché nos habla de la oración en dos vertientes, la oración individual y la oración ya colectiva, fundamentalmente litúrgica. La oración individual siempre es el Padre Nuestro, siempre es el Padre Nuestro. Dice la Didaché en el capítulo 8, no ores como los hipócritas, sino como el Señor lo ha ordenado en su Evangelio, ora así, Padre nuestro que estás en los cielos, copia textualmente el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tuya es la gloria y el poder por siempre. 3 veces al día reza de esta manera. Y aquí aparece ya una nota que se va a repetir a lo largo de toda la antigüedad. El rezar el Padre Nuestro 3 veces al día, de manera individual, era, podríamos decir, casi una obligación. Era el modo más habitual de rezar los creyentes de los primeros siglos. 3 veces el Padre Nuestro. A la mañana, a media mañana, mediodía y luego ya por la tarde. Muy interesante es la oración litúrgica de la que la Didaché nos ofrece el texto más antiguo de la plegaria eucarística, de la celebración de la misa, incluso con la interpolación de una palabra, el Maránata, de una palabra en arameo que nos habla de la celebración de la liturgia, no nos ha quedado ningún texto escrito, nada más que esa palabra, ¿no? Maránata, que significa en arameo, ven Señor Jesús, con la que concluye la Biblia, pero traducida por San Juan en el final del Apocalipsis. El Espíritu y la Esposa dicen ven, sí, quien lo oiga diga ven Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis y concluye la Biblia. Pues en el capítulo 9 se nos ofrece esa oración litúrgica más antigua. Referente a la Eucaristía, da gracias de esta manera. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David tu siervo, la que nos diste a conocer a nosotros por medio de Jesús tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Luego, sobre el trozo de pan, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que diste a conocer por medio de Jesús tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Como este fragmento estaba disperso por los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo por siempre.
Que nadie coma ni beba de vuestra comida de acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues sobre esto dijo el Señor: no dais lo que es santo a los perros. Ofrece también este importante texto patrístico información sobre la oración comunitaria después de la Eucaristía en el capítulo 10. Después de saciaros, dad gracias así. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre que hiciste morar en nuestros corazones y por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos has dado a conocer por medio de Jesús, tu Hijo. Para Él sea la gloria por siempre. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres alimento y bebida para su disfrute, para que te dieran gracias. Mas a nosotros nos hiciste el don de un alimento y una bebida espiritual y de la vida eterna por medio de tu Hijo. Sobre todo te agradecemos que nos puedas salvar. Para Él sea la gloria por siempre. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu caridad, y congrégala desde los cuatro vientos, santificada en tu reino que le has preparado, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Como veis, es una especie de ritornelo, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos, lo repite con frecuencia. Haz que venga la gracia y deja que pase este mundo. Hosanna al Hijo de David. Si alguien es santo, déjalo venir, a la Eucaristía se entiende. Si no lo es, déjalo que se arrepienta. Maránata, es decir, ven Señor Jesús. Amén. También en el capítulo 14 se dan indicaciones precisas sobre la celebración de la Eucaristía. En el Día del Señor, es decir, ya sabéis que el Día del Señor es la Kyriake gemera, se dice en griego. Kyrios es Señor, Kyriake es del Señor, el adjetivo, gemera es día, de ahí pasa, es el domingo, de ahí pasa Kyriake al latín dominica, y de ahí en latín domenica y en español domingo, ¿no? Curiosamente, en alemán y en inglés se mantiene todavía la denominación romana, el día del sol, Sunday o Sonntag, no se cristianiza. En el Día del Señor reuníos y romped el pan. Tened en cuenta que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla precisamente de la Eucaristía como la fracción del pan, romper el pan. Romped el pan y haced la Eucaristía después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo el que tenga disensión con un compañero no se junte con vosotros hasta que no se hayan reconciliado, para que no sea profanado vuestro sacrificio. Lo que dice Jesús en Mateo 6, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar recuerdas que tienes algo contra tu hermano, vete, arréglate con él primero y luego ven y ofrece tu ofrenda. Este es el sacrificio del que dijo el Señor, está citando a Malaquías. En todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran Rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Por lo tanto, resumiendo, la Didache, hacia el año 100 aproximadamente, 95, 90, 95, 100, la Didache ofrece como modelo de oración personal el Padre Nuestro recitado 3 veces, una costumbre que perdurará muchos siglos en la antigüedad. Pero más peso adquiere la oración de la comunidad, una oración que es fundamentalmente litúrgica, dividida en 2 partes, la que podríamos denominar lo que es el prefacio actual de la misa y luego el resto de la plegaria eucarística de acción de gracias. Clemente es el 4º obispo de Roma. Es obispo de Roma aproximadamente, pues, si recuerdan la plegaria eucarística, cuando en la plegaria eucarística hay 2 listas de santos, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Pues Lino, Cleto, Clemente. Primero sería Pedro, San Pedro, luego Lino, Cleto y Clemente. Clemente es obispo de Roma aproximadamente entre el año 92 y el 101 y sufre martirio, se le rinde culto martirial. Seguramente sufre persecución durante el reinado de Domiciano, el último emperador de la dinastía de los Flavios. Y el motivo de esta carta no es otra sino el que
en la comunidad de Corinto, que era una comunidad muy viva, ya aparece en la primera carta de San Pablo y en la segunda cuando tiene que tirarle de las orejas, pues se produce una especie de secesión. Una parte de la comunidad, los más jóvenes, expulsan a unos presbíteros. Y entonces el obispo de Roma, aunque habla en nombre de la comunidad de Roma, que no hay que olvidar que ya San Ignacio de Antioquía decía que la comunidad de Roma es la que preside en la caridad a todas las demás, interviene para restablecer el orden. Es una carta muy larga, en la que lo que hace la idea de San Clemente es mostrar cómo en el mundo siempre hay un orden establecido por Dios. Y cómo, tanto en la misma naturaleza como en la historia sagrada, cuando ese orden se pervierte, se rompe, se fuerza, eso provoca un castigo divino. Es lo que ha ocurrido en la comunidad de Corinto. Han expulsado a unos presbíteros y entonces Clemente toma nota de ese altercado, invita a la conversión, llama a la conversión y después de llamar a la conversión y al arrepentimiento a los que han producido esa expulsión de los presbíteros, termina con 3 grandes oraciones, que son, podríamos decir, ese colofón final. En el capítulo 59 de la carta dice Clemente: concédenos, Señor, que podamos poner nuestra esperanza en tu nombre, que es la causa primaria de toda la creación, y abramos los ojos de nuestros corazones para que podamos conocerte a ti, que eres solo el más alto entre los altos, el santo entre los santos, que abates la insolencia de los orgullosos y desbaratas los designios de las naciones, que enalteces al humilde y humillas al exaltado, que haces ricos y haces pobres, que matas y das vida, que eres solo el benefactor de los espíritus y el Dios de toda carne, que miras en los abismos y escudriñas las obras del hombre, el socorro de los que están en peligro, el salvador de los que están en angustia, el creador y observador de todo espíritu, que multiplica las naciones sobre la tierra y has escogido de entre todos los hombres a los que te aman por medio de Jesucristo, tu querido Hijo, por medio del cual nos enseñaste, nos santificaste y nos honraste. Te rogamos, Señor y Maestro, que sea nuestra ayuda y socorro. Salva entre nosotros a aquellos que están en tribulación. Ten misericordia de los abatidos. Levanta a los caídos. Muéstrate a los necesitados. Restaura a los apartados. Convierte a los descarriados de tu pueblo. Alimenta a los hambrientos. Suelta a los presos. Sostén a los débiles. Confirma a los de flaco corazón. Que todos los gentiles sepan que tú eres Dios y Jesucristo es tu Hijo, y nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño, pues es una cita textual de un salmo. Más adelante continúa dirigiéndose a Dios con estas palabras: sí, Señor, haz que tu rostro, lo digo lo del rostro por donde estamos, por la catedral y el Santo Rostro, sí, Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros en paz para nuestro bien, para que podamos ser resguardados por tu mano poderosa y librados de todo pecado con tu brazo levantado, y líbranos de los que nos aborrecen sin motivo. Da concordia y paz a todos nosotros y a todos los que habitan en la tierra, como diste a nuestros padres cuando ellos invocaron tu nombre en fe y verdad con santidad, para que podamos ser salvos, cuando rendimos obediencia a tu nombre todopoderoso y sublime y a nuestros gobernantes y superiores sobre la tierra. Y finaliza con esta oración, que es la que tenéis ahí. Tú, Señor y Maestro, les has dado el poder de la soberanía por medio de tu poder excelente e inexpresable, para que nosotros, conociendo la gloria y honor que les has dado, nos sometamos a ellos sin resistir en nada tu voluntad. Concédeles a ellos, pues, oh Señor, salud, paz, concordia y estabilidad, para que puedan administrar sin fallos el gobierno que tú les has dado. Está pidiendo por los gobernantes, Porque tú, oh Señor celestial, Rey de las edades, das a los hijos de los hombres gloria y honor y poder sobre todas las cosas que hay sobre la tierra. Dirige tú, Señor, su consejo según lo que sea bueno y agradable a tu vista, para que administrando en paz y bondad, con piedad, el poder que tú les has dado, puedan obtener tu favor.
o tú que puedes hacer estas cosas y cosas más excelentes aún que estas, te alabamos por medio del sumo sacerdote y guardián de nuestras almas, Jesucristo, por medio del cual, sea a ti la gloria y la majestad, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fijaros cómo utilizan mucho esa especie de doxologías que tienen origen litúrgico, como esta última, tu sumo sacerdote y guardián Jesucristo, por medio del cual a ti sea la gloria y la majestad, ahora y por los siglos de los siglos. Con lo cual, se nos está indicando, creo que es una particularidad muy importante, que es que la oración, sobre todo la comunitaria, tiene en el ámbito litúrgico su humus, su contexto vital importante. Y creo que una de las cosas que hay que recuperar. La oración, evidentemente, es un ejercicio individual, pero antes que individual, es comunitario. Y es fundamentalmente en la liturgia donde tiene que nacer y alimentarse. La espiritualidad, hoy en el siglo XXI, y una lección que nos dan los padres, los primeros cristianos, tiene que ser una espiritualidad que se alimente fundamentalmente de la liturgia y de manera especial de la Santa Misa. Luego vendrán otros recursos, pero esos recursos son complementarios. Tenemos ahí, arrastramos ciertamente durante muchos siglos, como ya he dicho, esa desconexión que hubo al celebrarse la liturgia ya en una lengua como el latín, que era ininteligible para muchas personas, pues había que ocupar el tiempo con otras cosas. Y mientras se estaba celebrando la misa, pues se estaba rezando el rosario, había otro sacerdote predicando. Pero una de las grandes aportaciones del movimiento litúrgico desde mediados del siglo XIX y del Concilio Vaticano II es poner en el centro de la vida cristiana y de la espiritualidad la liturgia, como celebración de la fe de la comunidad, como actualización del misterio de Cristo. Y la espiritualidad y la oración, como expresión de esa espiritualidad, tiene que beber prioritariamente de la liturgia y alimentarse de la liturgia. Lo demás tiene que ser complementos que no se excluyen, pero lo prioritario tiene que ser la liturgia. Los mártires también, a través de las actas o de otro género literario, son las pasiones et martiria, es decir, los relatos de testigos oculares, nos ofrecen la oración de los mártires. No podemos olvidar que el martirio es el modelo más eximio y más acabado de la santidad, porque el mártir se convierte, como decían los primeros cristianos, en collega passionis cum Cristo, es compañero de la pasión de Cristo. El mártir, con su muerte martirial, con la entrega de su vida, con el derramamiento de su sangre, actualiza la pasión de Cristo. Y por eso son objeto de veneración desde el primer momento. Y la literatura nos ha ofrecido también algunos de los ejemplos, los datos de que los mártires antes de sufrir martirio se recogen en oración. Hay el diácono Poncio, que era el secretario del obispo Cipriano de Cartago, que asiste a su martirio el 14 de septiembre del año 258 y luego escribe su vida, pues dice cómo Cipriano, sacado fuera de la ciudad de Cartago, que es la actual Túnez, pues le pidió a los verdugos un rato, se puso de rodillas, se quitó la ropa, se quedó simplemente con la dalmática, que es una especie de camisa larga, y entonces, después de recogerse en oración un rato, le dijo al verdugo que procediese y fue decapitado. Antes habían colocado, lo dice también el diácono, habían colocado los fieles una serie de telas delante del cuerpo del santo para que cuando cayese decapitado, pues la sangre quedase empapada y tener el recuerdo del mártir. Pues el que tenéis a la derecha es un icono que representa a San Policarpo de Esmirna. Esmirna es actualmente Izmir en Turquía, en la costa de Turquía, la costa del Mediterráneo. Y es un personaje interesante porque es discípulo de San Juan, es discípulo del apóstol San Juan. Entonces tenemos aquí ya un representante importante de la generación post-apostólica. Sufre el martirio el 23 de febrero del año 155 y de hecho su fiesta se celebra, su memoria, que es memoria obligatoria, se celebra el 23 de febrero, su dies natalis, como decían los primeros cristianos, el día de su nacimiento a la vida eterna.
De él conservamos el Martyrium Polycarpi, que es la narración de un testigo que acompaña al santo, que está cerca del santo durante los últimos días de su vida y finalmente en el circo de Esmirna asiste al martirio. Y narra cómo pues, la misma comunidad le había pedido que ante se había desencadenado una persecución, se marchara de la ciudad, se marcha a una villa en el campo, pero un esclavo que es torturado por las autoridades romanas revela dónde está. Se presentan los soldados a detenerlo, les ofrece, pues, digamos, hospitalidad en la casa y entonces se marcha, es juzgado y finalmente tiene un texto muy, muy bonito en el que tenía 86 años de los de entonces, Y entonces tiene un texto muy bonito en el que le dice al funcionario, al procónsul romano, dice, 86 años tengo y ahora voy a traicionar a Jesucristo. No voy a traicionar ahora, después de 86 años, ¿no? Y antes de ser martirizado, es quemado y finalmente apuñalado, pues tiene una oración. El testigo recoge una oración muy bonita de este mártir. Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro amado y bendito Jesucristo, Hijo tuyo, por quien te hemos conocido, Dios de los ángeles, de los arcángeles, de toda criatura y de todos los justos que viven en tu presencia. Te bendigo porque en este día y en esta hora me has concedido ser contado entre el número de tus mártires, participar del cáliz de Cristo y por el Espíritu Santo ser destinado a la resurrección de la vida eterna en la incorruptibilidad del alma y del cuerpo. Ojalá que sea yo también contado entre el número de tus santos como un sacrificio enjundioso y agradable, tal como lo dispusiste de antemano, me lo diste a conocer y ahora lo cumples, oh Dios veraz e ignorante de la mentira. Por eso te alabo, te bendigo y te glorifico en todas las cosas por medio de tu Hijo amado Jesucristo, eterno y celestial pontífice. Por Él, a ti, en unión con Él mismo y el Espíritu Santo, sea la gloria ahora y en el futuro por los siglos de los siglos. Amén. Otra doxología final para concluir. Alejandría de Egipto, que es una de las, no recuerdo ahora mismo, 14 o 16 Alejandrías que fundó Alejandro Magno y donde fue sepultado, pues era una ciudad culturalmente la más importante del Oriente, de la cuenca oriental del Mediterráneo. Una ciudad importante, los Ptolomeos habían creado allí la gran biblioteca, había una industria del papiro que favorecía mucho pues, la transmisión de los textos, la difusión del conocimiento, y ahí se creó según la tradición fundada por San Marcos, una importante y pujante comunidad cristiana, que va a crear la primera universidad cristiana del mundo, lo que podíamos llamar así. Cada iglesia importante había una escuela catequética que era en la que durante 3 años los catecúmenos se preparaban para recibir el bautismo. En Alejandría, puesto que había catecúmenos que tenían formación filosófica y un nivel cultural superior, se creó una especie de didascaleion, de universidad, donde todos los saberes del momento se pusieron al servicio del estudio de la Sagrada Escritura. Y se creó una escuela de pensamiento. Había una escuela, digamos, como organismo docente, pedagógico, catequético, pero luego había, pues, como escuela de pensamiento también muy marcada pues, por la abstracción, por el neoplatonismo y sobre todo por la simbiosis entre helenismo y cristianismo. Es, como dice el cardenal Jean Danielou, es en Alejandría donde el cristianismo se quita la ropa semítica y se viste con la toga helenística. Se lleva a cabo ese proceso de inculturación de la fe que es sin duda alguna uno de los modelos más acabados. Para mí el otro sería el barroco, el barroco sobre todo hispano. Pues en la Escuela de Alejandría hay varios autores, pero fundamentalmente me voy a tener en 2, que son Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría. Son diferentes. Clemente de Alejandría nace en una familia pagana, él es pagano, pero posteriormente se convierte, termina siendo sacerdote y director de la Escuela Catequética de Alejandría. Fallece entre el 215 y el año 217. Y nos ha legado 3 grandes obras. El Protréptico, la introducción a la verdadera sabiduría, el Pedagogo y los Estrómata.
Stropata significa en griego tapices, que es lo que nosotros conocemos como miscelánea. Es decir, es un libro en el que va tratando distintos aspectos de la vida cotidiana de los cristianos, desde las lecturas hasta el uso de los baños, cuestiones de moral, y habla evidentemente como cuestión práctica de la oración. Habla de la oración. Y dice, para un verdadero sabio, no hay que olvidar que para los de la Escuela de Alejandría, el cristiano que se tiene que educar y fomentar no es simplemente el que cree porque sí, el que tiene la fe del carbonero, sino el que tiene una buena formación filosófica y sobre todo escriturística. Y en Alejandría a ese cristiano instruido se le llama gnósticos, el gnóstico, que luego va a tener resonancia un poco heterodoxas. Para un verdadero sabio o cristiano instruido, dice Clemente, toda la vida es una fiesta sacra. Sus sacrificios consisten, por tanto, en las oraciones y en las alabanzas a Dios, en la lectura de la Sagrada Escritura, en las recitaciones de los salmos antes de acostarse y en la oración de la noche. Y así se une a la milicia celestial con su incesante meditación y contemplación. Durante la oración que recitará en alta voz no usará muchas palabras por haber aprendido del Señor cómo se debe rezar. Está haciendo referencia a Mateo 6. Reza pues en todo lugar, pero no públicamente y delante de los ojos de todos. Y reza en todo momento y en toda circunstancia, bien cuando pasea, cuando va en compañía de otros, cuando se acueste y cuando comienza alguna obra espiritual, y cuando en lo interior de su alma le preocupa algún pensamiento, con gemidos inenarrables invoca al Padre. La oración continua va a ser una de las características también que van los padres de la Iglesia a analizar y a promover, de manera que en la espiritualidad oriental ha quedado como una de las, digamos, escuelas de oración, que es lo que se conoce como esicasmo. Esiquía en griego significa tranquilidad. Es buscar la paz, pero en la oración continua. Y la oración continua no es más que repetir acompasadamente con el ritmo de la respiración la oración del ciego de Jericó: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mi pecador. Repetirlo, 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 repetirlo continuamente, y que esa sea la oración continua. Es evidente, dice Clemente, que la vida de un cristiano ha de estar ligada a la permanente oración. Es evidente. Nadie puede discutir la importancia fundamental del recogimiento en la oración en la vida diaria de los cristianos, pues el alma tiene que dar incesantemente gracias a Dios por los dones que le hace y también tiene que pedir perdón de sus continuos pecados. Estando obligados a aspirar a la perfección, necesitamos indiscutiblemente recurrir a la oración, de la que jamás podemos prescindir. En nuestra oración, ejemplo del Señor, hemos de pedir por todos los hermanos, amigos y enemigos, y por la conversión del todo el mundo al verdadero Dios. La oración nos debe acompañar siempre en todo nuestro obrar, pues nos une íntimamente con Dios y nos hace caminar hacia Dios. Por lo tanto, no es algo accesorio, sino fundamental. La oración es trato y conversación con Dios, de ahí que el cristiano, al guardar escrupulosamente los tiempos de oración, consagra a Dios todo su quehacer diario. Así da testimonio del Señor con su vida entera. La forma más alta de oración para el verdadero religioso es la oración interior y espiritual, la cual es más elevada y pura que la simplemente oración vocal, si bien las dos son igualmente necesarias. La oración, me atrevería a decir, es una conversación con Dios. Es curioso como aquí aparece ya un tema que va a ser objeto de debate y que en determinados momentos se va a encender más todavía, como ocurrió en el siglo XVI en España. ¿Qué es mejor, la oración vocal o la oración mental? La oración, como dice, interior, que dice Clemente, o la oración vocal. Hay toda una diatriba en la España del siglo XVI sobre cuál era la mejor oración. No hay que olvidar también una cosa, que es que desde el punto de vista litúrgico la oración tenía que ser siempre vocal. Es decir, yo cojo ahora el breviario y rezo el breviario sin decirlo, mentalmente. Pero yo recuerdo al obispo que me ordenó, a don Miguel Peinado, que cuando íbamos a final de curso de excursión a la Sierra Nevada, pues él, cuando tenía que hacer el oficio, pues él lo que le habían enseñado, lo que había estado haciendo años y años, él lo recitaba de viva voz.
porque la oración litúrgica, como era pues el oficio de lectura, los laudes, la intermedia, la víspera, había que hacerlo de viva voz. Ya con el Código de 1983 ya eso se cambió, ya se puede hacer esa oración que siempre fue, digamos, vocal, se puede hacer interior, como dice, o mental, como dice Clemente de Alejandría. Si la oración es conversación con Dios, nunca hay que descuidar la ocasión de entrar en relación con Él, la oración continua. Es propio del cristiano espiritual la acción de gracias y la oración en favor de la conversión del prójimo. Así es como oraba el Señor, dando gracias por haber cumplido su ministerio y pidiendo que el mayor número posible llegase al conocimiento revelado, a fin de que Dios fuese glorificado en los que se salvan y que el solo bueno y solo Salvador sea conocido gracias al Hijo por toda la eternidad. El segundo autor es Orígenes de Alejandría, es distinto. Orígenes nace en el seno de una familia cristiana, su padre es catequista y sufre el martirio, Leónidas se llamaba, sufre el martirio el año 202 en la persecución de Septimio Severo. Cuenta Eusebio de Cesarea, el historiador de la Iglesia, como Orígenes, que siempre sintió admiración por los mártires, quiso acompañar a su padre al martirio y la madre tuvo que esconderle la ropa para que no se fuera con los soldados acompañando a su padre. Tenía entonces pues esos 17 años. Se tuvo que dar al frente de la familia, pero era de unas cualidades intelectuales enormes, se le conocía como el hombre el Adamantius en latín. Me suena lo del Obezno del adamantio, ¿no? Pues dormía 3 horas al día, 4 máximo, y el resto estaba trabajando como una máquina. Entonces se calcula que entre 8 y 9.000 obras. Ocurre que por vicisitudes que no vienen ahora a cuento, muchas de ellas se perdieron. Ya en el siglo, fundamentalmente, por un decreto del emperador Justiniano del año 543. Pero nos han quedado muchas de las obras, fundamentalmente las que habían sido traducidas al latín, porque la policía imperial que iba requisando su obra sabía griego, pero no sabía latín. Entonces, las obras en latín se salvaron y nos han legado pues, aproximadamente un 10% de lo que escribió Orígenes, el hombre de acero. Y una de esas obras es el Tratado sobre la oración. En Alejandría ya vemos una nota característica que luego se va a repetir en el siguiente punto en la Iglesia africana, que es que la oración es tan importante que ya se empiezan a escribir tratados sobre la oración. No simplemente algunos consejos, no simplemente reflejar alguna experiencia de los autores, sino tratados sistemáticos sobre la oración. Y uno de los más hermosos es, sin duda alguna, el Tratado sobre la oración de Orígenes, que veis ahí en su edición española. La oración, dice Orígenes, la oración que es auténtica, solo es posible si se cumplen algunas condiciones o requisitos, de la misma manera que un niño no viene al mundo si falta la cooperación de un hombre y una mujer. Sin la unión del hombre y de la mujer no es posible el nacimiento de un niño. Para que la oración sea auténtica y por tanto eficaz, se requieren asimismo unas condiciones. Por un lado la fe y por otro lado una vida que se corresponda con la oración. Pero esa fe y esa manera de vivir no son algo abstracto, sino que se han de traducir en unas actitudes muy concretas respecto a la oración, que son esas 6. Se ha de evitar la charlatanería, por lo tanto pocas palabras. Se han de pedir cosas pequeñas, tampoco se deben de pedir cosas terrenas. No se puede acudir a la oración con ira y con turbaciones. No es posible alcanzar la paz requerida para la oración sin purificación. Y finalmente, el que ora no puede alcanzar el perdón de los pecados si antes no ha perdonado de corazón al hermano que tras haberle ofendido le ha pedido perdón. La oración, nos dice Orígenes, tiene ventajas. Es una virtud que agrada muchísimo a Dios. Se pregunta, ¿podrá el hombre presentar a Dios una ofrenda mejor que la plegaria de suave olor que brota de una conciencia limpia de pecado? Luego, al hablar de esto, haré referencia al final cuando hable de las posturas del orante, de la oración en los primeros siglos, que explica lo de las manos. Creo que toda persona saca provecho de la oración cuando ora como es debido o pone empeño en ello. Ante todo, es de gran provecho a toda persona el disponerse a la oración.
aun suponiendo que no hubiese más ventajas que el hecho de disponer la mente para la oración, no sería poca ganancia el haberse pacificado a sí mismo y mostrarse reverente cuando ora. El que cree en la palabra de Jesús, que no puede mentir, no dudará un instante en hacer oración, pues Él dice: pedid y se os dará, porque todo el que pide, recibe. También habla Orígenes de algo que cuesta mucho entender en nuestro mundo y en nuestra sociedad, que es el poder de la oración y la eficacia de la oración, porque muchas veces lo ponemos evidentemente únicamente en cuestiones de tipo práctico e interesado. Sin embargo, precisamente el poder de la oración, dice Orígenes, radica fundamentalmente en la perseverancia, en la oración constante, en ese mandato de orar siempre. Y pasamos a otro contexto, que es el de la Iglesia africana. Cuando hablamos de la Iglesia africana, estamos hablando de la África en tiempos del Imperio Romano. Estamos hablando de finales del siglo II, principios del siglo III, que era una franja de unos 200 kilómetros aproximadamente de la costa mediterránea, es decir, parte del actual Marruecos, Argelia, Túnez y parte de Libia. Las provincias de Mauritania, del África proconsular, que era parte de Argelia y fundamentalmente Túnez, donde estaba la capital, que era Cartago, que actualmente es Túnez, la capital de Túnez, y luego pues parte también, como digo, de Libia. El cristianismo africano es un cristianismo eminentemente práctico, es un cristianismo en el que no hay grandes debates teológicos, no hay mucho, y por lo tanto los escritos de los padres, fundamentalmente me voy a referir a dos, a Tertuliano y a San Cipriano de Cartago, son escritos muy prácticos. Y los dos tienen dos tratados sobre la oración. Precisamente, Tertuliano ambos son paganos, se bautizan, se convierten. Tertuliano es ordenado presbítero, un gran abogado que había estudiado en Roma y por lo tanto pone al servicio, digamos, de la defensa de la fe, con un carácter y un temperamento que tiene muy apologético, pues todo su conocimiento jurídico y su latín, pues a veces muy contundente. Acuña frases como, por ejemplo, sanguis martyrum semen Christianorum, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pone al servicio de la fe, como digo, sus conocimientos y tiene varias obras prácticas sobre el ayuno, sobre la oración, de cultu feminarum, sobre los adornos de las mujeres. Estaba casado, ¿eh? Tiene una obra ad uxorem, a su esposa. No sabemos, porque hacia el año 220 aproximadamente, él entra a formar parte, digamos, de un grupo marginal, entonces considerado como herético, que eran los montanistas, ¿eh? Entonces, en ese último periodo, sus escritos no son tenidos en cuenta, pero los grandes escritos de Tertuliano son anteriores de su periodo católico. Y tiene un tratado sobre la oración, que precisamente, que tenéis ahí la edición española, precisamente el jueves que viene, jueves de la tercera semana de Cuaresma, en el oficio de lectura, nos lo ofrece la liturgia como segunda lectura, la segunda lectura. Primera lectura del Éxodo, la segunda es precisamente un texto de Tertuliano. Nosotros somos, pues, verdaderos adoradores, verdaderos sacerdotes cuando oramos en espíritu y ofrecemos a Dios nuestra oración como aquella víctima propia de Dios y acepta a sus ojos. Esta víctima ofrecida del fondo de nuestro corazón, nacida de la fe, nutrida con la verdad, intacta y sin defecto, íntegra y pura, coronada por el amor, hemos de presentarla ante el altar de Dios entre salmos e himnos, acompañada del cortejo de nuestras buenas obras, y ella nos alcanzará de Dios todos los bienes. ¿Qué podrá Dios negar algo a la oración hecha en espíritu y verdad cuando Él es el mismo que nos la pide? ¿Cuántos testimonios de su eficacia no hemos leído, oído y creído? En el pasado la oración alejaba las plagas, desvanecía los ejércitos de los enemigos, hacía cesar la lluvia. Ahora la verdadera oración aleja la ira de Dios, implora a favor de los enemigos, suplica por los perseguidores. Cristo la quiso incapaz del mal y todopoderosa para el bien.
La oración perdona los delitos, aparta las tentaciones, extingue las persecuciones, consuela a los pusilánimes, recrea a los magnánimos, conduce a los peregrinos, mitiga las tormentas, aturde a los ladrones, alimenta a los pobres, rige a los ricos, levanta a los caídos, sostiene a los que van a caer, apoya a los que están en pie. Y en definitiva, y ahí tengo que un poco cortar porque si no, no me voy a alargar más, en definitiva, toda la creación parece que ora porque necesita respirar, dice. La oración es como la respiración. Y una frase, una imagen muy simpática, incluso los pájaros cuando despliegan las alas para echarse a volar, parece que extienden las palmas orando a Dios. Ahora diré lo de las palmas. El segundo autor es San Cipriano de Cartago, que es elegido obispo de Cartago el año 248 y sufrirá el martirio en la persecución de Valeriano 10 años después. Es un hombre de gran formación literaria, humanística, es retórico antes de convertirse al cristianismo y era de la gens Cecilia, es decir, de una familia, la familia Cecilia, que era una familia importante de Cartago. Escapa a la persecución de Decio el año 250, pero no puede escapar a la persecución de Valeriano ya en el 258. Y tiene un comentario al Padre Nuestro muy bonito, bellísimo. Sin duda alguna, para mí es el comentario al Padre Nuestro más hermoso de la antigüedad cristiana. Para la oración hay que tener en cuenta unas cuantas cosas, dice San Cipriano. Ir a la oración no es sinónimo de relacionarse o dialogar con Dios, puesto que puede ser que esos momentos de oración no sean tales. ¿Por qué? Él amonesta: cerremos el pecho al adversario y abrámoslo solo para Dios. No consintamos que el enemigo entre en nuestro pecho durante el tiempo de la oración. Parece una advertencia tremendista, no se trata de lo que luego van a decir los tratadistas de espiritualidad en los engaños diabólicos. Fundamentalmente, lo que dice San Cipriano es, el engaño es que tengamos una cosa en el corazón y otra en la boca, cuando no solo el sonido de la voz, sino también el alma y los sentimientos deben orar a Dios en una tensión íntegra. La oración compromete a todo el ser humano. No puede ir nuestra oración vocal por un lado y nuestra mente o nuestro corazón por otro. Y esta realidad la va a recoger la tradición espiritual de Occidente y el mismo San Benito la va a plasmar en su regla, en la regla benedictina, cuando va a amonestar a sus monjes diciéndole: salmodiemos de tal modo que nuestro pensamiento concuerde con lo que dice nuestra boca. Lo que dice nuestra boca tiene que concordar con nuestro pensamiento y con nuestro corazón. Nadie puede pretender que su oración sea fecunda si su vida no lo es, porque son dos realidades que se alimentan continuamente, que se mantienen y que se apoyan una a la otra. La oración con la vida con la oración. Por lo tanto, si no hay esa relación, digamos, tensionada de alimentación y de sentido entre la vida y la oración pues está vacía. Está vacía, dice San Cipriano, de la fecundidad de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios no se manifiesta en nuestra manera de vivir, de actuar y de relacionarnos. La oración, dice San Cipriano, ha de ir acompañada de una vida de conversión y de caridad. No es algo intrascendente y trivial, no es una manera de relajación, es diálogo, aquí ahora con Dios, con el Dios ante el que un día daremos cuenta de la fecundidad de la vida, pero ante el cual aquí ahora no podemos ponernos sin la misma actitud, es decir, sin la implicación de nuestra asistencia en todas las dimensiones. Y algo importante al que hace referencia San Cipriano: la oración siempre es comunitaria. En un texto antológico, en el comentario al Padre Nuestro, dice: por eso el cristiano, aunque rece solo, nunca dice Padre mío, sino Padre Nuestro, porque siempre reza en unión con la Iglesia. Pues voy a ir concluyendo. Los primeros cristianos y los primeros escritores cristianos, los llamados padres de la Iglesia, siguen siendo referencia y ejemplo para guiarnos en la vida de oración. Los primeros cristianos oraban con su mente, con su cuerpo y con su corazón. Postura y orientación de la oración de los primeros cristianos: las manos y los ojos al cielo, las manos puras a un Dios puro,
La postura de la oración cristiana, que lo veis en la iconografía del orante, que han aparecido ya varias imágenes como esta, es esta. ¿Por qué? Porque es levantar las manos puras al Dios puro. Muchas veces nos ponemos así. Así, esta no es la postura cristiana de la oración. Esta es la postura de los musulmanes, pero no de los cristianos. La postura cristiana es esta. A la altura de la cabeza, levantar los ojos, incluso un poquito para atrás, para que se vea que nuestras manos están limpias y se dirigen a un Dios puro, mirando hacia arriba, hacia el espacio de la Iglesia. Lo recoge la misma liturgia en la plegaria eucarística primera, levantando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, levantando los ojos al cielo. Orientación real e ideal. La orientación real es que uno puede orar como quiera, pero la orientación ideal es que rezásemos mirando a Oriente. ¿Por qué? Porque de Oriente viene Dios. Oriente es el lugar donde viene la luz y por lo tanto en el pensamiento, en el imaginario cristiano, es el lugar de Dios. Cuando se hacía el bautismo, los catecúmenos, cuando hacían las promesas bautismales, lo hacían mirando a Oriente, le decían a Dios que sí. Y cuando apostataban, cuando renunciaban a Satanás, se volvían a Occidente para hacer la renuncia a Satanás. Entonces, orar hacia Oriente siempre, por eso están las iglesias, todas hacia Oriente, porque se rezaba a Oriente. En el mismo texto de San Lucas, por ejemplo, en el Benedictus, nosotros decimos, por la infinita misericordia de Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. El sol, el texto latino de la Vulgata dice, Oriens ex alto, Oriens, el oriente, el que viene de Oriente. Porque ahí viene la luz. Los alemanes, de manera muy curiosa, llaman a Oriente Morgenland. Es la tierra de la mañana, de donde viene el sol. Y Occidente es Abendland, que es la tierra de la tarde, cuando se pone el sol. La oración litúrgica cristiana siempre es de pie, pero eso no excluye que haya también oración de rodillas. Nos dice Eusebio de Cesarea que al apóstol Santiago lo mataron en el templo de Jerusalén cuando estaba rezando de rodillas. San Cipriano, he dicho, se pone, según el testimonio de su secretario que lo asiste, se pone de rodillas para rezar. Y fijaos cómo en Oriente ha quedado una frase que es muy significativa, una palabra, un concepto que es muy significativo para el arrodillarse, que es metanoia. Nosotros decimos genuflexión, que es flexionar las rodillas, genu flexere. Para los orientales, la genuflexión, el ponerse de rodillas, es metanoia, que es cambio de mentalidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el ponerme de rodillas me pone en mi sitio. Porque yo soy una criatura y soy un pecador. Y Dios es inmenso, infinitamente puro, eternamente sabio. Y el ponerme de rodillas ante Él significa que me estoy poniendo en el sitio que me corresponde. Entonces no son posturas, como digo, excluyentes. Y luego finalmente el beso fraterno al final de la oración, sobre todo en la oración litúrgica. Cuando terminaba la oración litúrgica, pues venía el beso de la paz. La teoría, al menos de algunos, afirma que la oración es muy importante en el cristianismo, pero en no pocas ocasiones la praxis de los cristianos parece reducirla a algo anecdótico, a una especie de plus para la gente que es más devota, más piadosa, para los creyentes más comprometidos, pero que no se puede pedir a todos, porque no hay tiempo para rezar, porque la oración se reserva para almas privilegiadas. Ayer confesando me decía un señor eso, que no podía. Mire usted, si no tiene que estar una hora, tiene usted poco tiempo, tiene 5 minutos, un misterio del rosario, una jaculatoria. Esa jaculatoria de la oración continua de la exiquía de los orientales, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mi pecador. Verdad más grande no vamos a decir que esa. Más elocuente es el silencio de la teología a propósito de la oración. Hace años escribía un gran estudioso de los padres de la Iglesia, un franciscano francés, Adalbert Hamann. De hecho, la oración solo desempeña en teología un papel mudo,
cuando no se la relega pura y simplemente a la vida ascética, como si no fuera la expresión más pura de la fe. Ha llegado la hora de reaccionar contra unos compartimientos que, al atentar contra el objeto mismo de la revelación y de la fe, amenazan empobrecer gravemente el dominio y el trabajo teológico. Parece como si hubiéramos compartimentado la teología y la oración fuese, pues eso, algo de la teología ascética, pero no para todo el mundo. Decía un teólogo, un padre de la Iglesia del siglo IV, si eres teólogo, orarás verdaderamente, y si oras verdaderamente, serás teólogo. Todos estamos llamados a ser teólogos, es decir, a tener una palabra significativa que testimonia al Dios vivo, verdadero, que eso es lo que significa theologos, el que habla de Dios, el que piensa de Dios y lo transmite con credibilidad. Y no solamente lo podremos hacer si, como decía este padre, oramos verdaderamente. La oración está anclada en el misterio de la vocación de todo hombre, en el misterio de su creación. O de otra manera, que la criatura humana, que por esencia depende de su Creador, sin la oración no puede vivir como tal criatura dependiente de su Creador para alcanzar su plenitud. O dicho de otra manera, que la oración es una llamada inscrita en lo más hondo del hombre. O de otra manera, que la vida del hombre está llamada a ser toda ella oración. No es que en la vida del hombre tenga que haber ratos para la oración, sino que la vida de todos y cada uno de nosotros tiene que ser oración. Y a ello nos ayudarán el ejemplo de la vida y los escritos de los primeros cristianos, de manera que nuestra vida pueda ser, pues, como ese arcosolio. Este es el interior, el intrador de un arcosolio, es decir, un arco visto desde abajo. En la clave, en el centro, está representado Jesucristo y a cada lado hay una mujer y un hombre, con la postura del orante. Están orando. Cristo no puede ser el centro de nuestra vida, la clave de nuestra existencia, si no somos hombres y mujeres orantes, como lo fueron los primeros cristianos y como nos ayudan, como he dicho, con su vida y con sus obras, aquellas primeras generaciones de creyentes. Mañana la segunda conferencia correrá a cargo del vicedeán de esta catedral, don José López Chica, que disertará sobre 2 salmos de los llamados 7 salmos penitenciales, el Salmo 50 y el Salmo 129. Pues, Dios mediante, hasta mañana.